Y solo déjenme verificar que es el orden. Sí, el orden es así, primero el elemento neutro. Entonces, lo que decimos es, ok, si yo tomo X, ¿verdad? Un elemento en H, entonces este X puede hacer las veces de A y B, ¿verdad? En la hipótesis que tenemos. Aquí en la hipótesis no me dice que A tiene que ser distinto de B, sino que la están dando en general, ¿verdad? Entonces, un caso particular es que A y B pues sean el mismo y que sean este X que nosotros consideramos aquí, ¿verdad? Entonces, si tomamos, ¿verdad? A igual a X, ¿verdad? Y, y B también, ¿verdad? Igual a X. Entonces, según la hipótesis que tenemos, eso implicaría, ¿verdad? Que A, ¿verdad? Que es X, ¿verdad? Por B, que sería X también, o sea que X, ¿verdad? Por el inverso de X va a estar en H, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el inverso de X? Bueno, yo sé que estamos en un grupo, ¿verdad? Recuerden que también es parte de la hipótesis de que H es un subconjunto de un grupo, ¿verdad? Entonces, lo que no sé es si de repente este X inverso está en H, y de hecho es parte de lo que queremos comprobar. Pero sí tengo la seguridad, ¿verdad?, de que como X está en H, también está en G. Entonces, el inverso de X, ¿verdad? Por lo menos va a estar en G, ¿verdad? Aunque ya vamos a ver que también va a estar en H, ¿verdad? Pero por ahora, pues, no ocupamos eso, ¿verdad? Simplemente decimos, ok, X por X inverso, ¿verdad? Aplicando esta hipótesis, va a estar en H. Pero X por el inverso de X, ¿verdad? Es igual a la identidad, ¿verdad? Independientemente, como les digo, de que sepamos o no, ¿verdad? De que va a estar en H, de hecho es lo que estamos concluyendo aquí. Sí tenemos la seguridad de que es un elemento de G, porque G es un grupo, ¿verdad? Pero, pues aquí obtenemos eso, ¿verdad? Que si X por X inverso está en H, bueno, eso significa que la identidad está en H, ¿verdad? Ya tenemos una de las cosas para decir, va a ser un subgrupo. Les decía también la vez pasada que hay una cosa como que se hereda directamente, que es la asociatividad, ¿verdad? La asociatividad del conjunto, en el conjunto, se hereda, digamos, ¿verdad? De que ya sabemos que es el grupo. Entonces, si la asociatividad funciona para cualquier trío de elementos en G, pues también va a funcionar para cualquier trío de elementos en H, ¿verdad? O sea que eso no es necesario irla a verificar. Entonces ya tenemos por lo menos que la identidad, ¿verdad? Está en H. A ver, tengo una notificación aquí, pero no sé qué es. No sé si alguien quería preguntar algo. Pues parece que no. Bueno, tenemos entonces que la identidad está en H. Ahora veamos que los inversos, ¿verdad? Para cualquier elemento que esté en H, también van a estar en H, ¿verdad? Entonces, utilizamos este mismo. Ya tomé, ¿verdad? Un X que está en H. Aquí ya comprobamos que la identidad está en H. Entonces, ahora veamos que el inverso de X también va a estar en H. Bueno, entonces utilizamos nuevamente la hipótesis que tenemos. Convenientemente, ¿verdad? Yo lo que quiero ver es que el inverso de X esté en H. Entonces tomemos ahora B igual a X, ¿verdad? B igual a X. Y aquí es donde les digo que era como importante el orden. Como nosotros ya sabemos aquí que la identidad está en H, entonces tomemos A igual a la identidad, ¿verdad? Y eso va a hacer entonces que me quede convenientemente lo que ocupo. Tengo estos dos elementos que están en H, entonces por hipótesis, A por B inverso está en H, o sea que en este caso que me tomé A igual a la identidad, entonces sería la identidad, ¿verdad? Por el inverso de B, que es X, ¿verdad? O sea, por X inverso. A veces que me cuesta más escribir aquí. E por el inverso de X, ¿verdad? Que pues como es la identidad, esto simplemente sería el inverso de X, y entonces esto también va a estar en H, ¿verdad? ¿Qué significa? Que para cualquier X que esté en H, su inverso también va a estar en H, ¿verdad? Entonces ya tengo elemento de identidad, ya tengo la asociatividad, ya tengo inverso, ¿verdad? Lo último que me falta es la propiedad aquella que le llamamos cerradura. ¿Qué quiere decir cerradura? Que si yo tomo dos elementos que están en H, el producto de ellos dos también va a estar en H. Entonces, bueno, tomemos ahora
Eh, Déjenme tomar otro elemento. Siempre utilizamos el X que ya traíamos ahí y digamos que tenemos otro elemento Y, ¿verdad? Que también está en H. Entonces, yo lo que quiero saber es si X por Y, ¿verdad? El producto de los dos también va a estar en H, ¿verdad? Y a esto es lo que se le llama cerradura, que les decía que eso está implícitamente dicho en la definición de lo de operación binaria, ¿verdad? Que era, tomaba dos elementos en el conjunto y entonces el producto de ellos dos, ¿verdad? Tenía que ser otro elemento del conjunto. Era parte de la definición de operación binaria, ¿verdad? Entonces, bueno, yo lo que quiero es ver si X por Y está en H. Nuevamente utilizamos convenientemente la hipótesis que tenemos. Bueno, como ya sabemos por el inciso anterior, ya sabemos que los inversos están. Entonces, si Y está en H, bueno, entonces ya sé que su inverso, ¿verdad? También va a estar en H, ¿verdad? Entonces utilicemos A igual a X, B igual al inverso de Y, ¿verdad? Entonces tendríamos que X, ¿verdad? Por el inverso del inverso, ¿verdad? Que ya habíamos comprobado anteriormente que era el elemento original, ¿verdad? O sea, Y, ¿verdad? Va a estar en H, ¿verdad? Por la hipótesis, ¿verdad? Entonces tenemos, la identidad está en el conjunto, es asociativo, tiene inversos y es cerrado. Bueno, entonces es cierto que es un grupo. Son las cuatro cosas que me exigía, ¿verdad? La definición de grupo. Entonces, fíjense, cuando uno quiera verificar, ¿verdad? Que algo es un subgrupo, no tengo necesidad de ir a comprobar todo, con que compruebe esto, ¿verdad? Que si tomo dos elementos en el conjunto, este producto va a estar en el conjunto, ya eso va a implicar todas las demás propiedades que exige la definición de grupo, ¿verdad? Entonces, noten que es como un criterio conveniente, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Solo comprobar esto. Bueno, no necesariamente más fácil, pero pues definitivamente como que va a ser más corto, ¿verdad? Solo verificar una propiedad que verificar tres, digamos, ¿verdad? Porque como les digo, la asociatividad está como gratis ahí de, de, del hecho de que es asociativo, ¿verdad? Ok, entonces ese es un criterio. Hay otro criterio aquí, que este le llaman aquí criterio de un solo paso, porque lo único que hay que chequear es esto, ¿verdad? Que ese elemento va a estar en el conjunto. Y hay otro que le llaman aquí criterio de dos pasos, porque lo dan pues precisamente en base a dos condiciones. Y la prueba es prácticamente, si es bien cortito lo que dicen aquí, es prácticamente imitar un poco de lo que estábamos haciendo ahorita. Solo veamos entonces qué es lo que dice el criterio. Tengo un grupo G, tengo H nuevamente un subconjunto no vacío, y entonces las condiciones son, eh, aquí fíjense que muchas veces en inglés las cosas las redactan así como al revés. Si A por B está en H, cuando A y B está en H, normalmente esto nosotros lo diríamos como si A y B está en H, entonces A por B está en H. Es una cuestión como de redacción, ¿verdad? En otras palabras, que el conjunto sea cerrado. Aquí lo ponen en paréntesis, ¿verdad? Entonces me están diciendo, con que chequee la cerradura y que chequee que hay inversos, entonces con eso también va a ser suficiente para verificar que es un grupo, ¿verdad? Como diciendo, ok, no chequee las cuatro cosas, solo chequee estas dos, y aquí comprueban, ¿verdad? Que si eso ocurre, entonces el elemento de identidad también va a estar, ¿verdad? Porque escojo ahí, ¿verdad? Si tengo cerradura y tengo inversos, entonces pongo aquí en vez de B el inverso de A, ¿verdad? Y ese va a ser la identidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener estos dos criterios implica que también la identidad va a ser parte del conjunto, ¿verdad? Entonces, aquí hay varios ejemplos, ¿verdad?, de cómo se utiliza esos criterios. Déjenme tomar algunos de los ejercicios que están aquí, solo déjenme ver si, eh, antes de ir a ver ejercicios, déjenme pensar si nos conviene mejor ver estos conceptos antes. Ujú. Creo que sí. Mejor antes de ir a ver ejemplos, mejor voy a pasar por estos otros criterios que nos dan acá. En este, fíjense, lo que me dice es, si yo tengo un subconjunto no vacío nuevamente, finito de un grupo, y es cerrado con respecto a la operación, ¿verdad?, del grupo, entonces ese va a ser un subgrupo. O sea que en el caso de que el conjunto sea finito, todavía es más rápido de verificar que es un subgrupo. Solo verifique que es cerrado y entonces ya ahí automáticamente
Nuevamente la prueba no es algo complicado, no creo, se las dejo ahí que la lean y la traten de entender. Eh, y es una cuestión de ponerse a ver, ¿verdad? ¿Qué ocupo? Ah, bueno, ya tengo que es cerrado. La asociatividad ya está, ¿verdad? Entonces ocupo ver que la identidad va a estar y que el inverso también va a estar, ¿verdad? Que es básicamente lo que argumentan aquí. Y lo que hacen es que consideran como el conjunto es finito. Entonces dicen, ah, bueno, tomo un elemento, ¿verdad? Que está en el grupo y lo que hago es que lo opero con sí mismo. Y eso, como el conjunto es finito, ¿verdad? Aquí el argumento es que esta lista tiene que ser finita, ¿verdad? Si yo opero A y con A, ¿verdad? Cualquier cantidad de veces, pues va a llegar un punto que se tienen que empezar como que a repetir los elementos, porque si no, entonces realmente no tendría un conjunto finito, ¿verdad? Y como tenemos que es cerrado, entonces si A está en el conjunto, A por A también va a estar en el conjunto, porque es cerrado, ¿verdad? A por A también, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, el argumento principal aquí es considerar el conjunto de potencias, podríamos llamarle, de un elemento en particular, y como la lista es finita, ¿verdad? O la cantidad de elementos que tenemos es finita, entonces esta lista tiene que ser finita. Y ahí entonces, basado en eso, se argumenta que uno de estos va a ser el inverso de alguno de los demás que están ahí, ¿verdad? Digo, traten de leer y comprender ahí la prueba. Acá fíjense que hay que introducir una notación, que es esta de acá. Aquí, bueno, aquí mismo lo dicen, ¿verdad? Esto representa, es una forma corta de representar este conjunto, que es como decir el conjunto de potencias de un elemento. Y noten que es todas las potencias enteras, ¿verdad? Recuerden que cuando definimos esta notación, dijimos que ahí solo aceptamos, ¿verdad? Exponentes enteros. En grupos no tiene chiste considerar a la un medio, por ejemplo, raíz cuadrada o otro tipo de raíz, ¿no? Solo exponentes enteros. En el caso de que fuera negativo, ¿verdad? Eso recuerden que estaba relacionado con el inverso del elemento, ¿verdad? Entonces, este conjunto, lo primero que verifican acá es que siempre es un grupo y se le llama, tiene un nombre en particular, se le llama grupo cíclico, por aquí lo dicen, grupo cíclico generado por A. Fíjense lo que dice. Si yo tengo un grupo, ¿verdad? Y tomo cualquier elemento de él, entonces el conjunto de potencias, ¿verdad? De ese elemento, que como les digo, de ahora en adelante le vamos a llamar el grupo cíclico generado por A, siempre va a ser un subgrupo. ¿Qué ocupo verificar? Bueno, utilizo algunos de los criterios que teníamos ahorita, ¿verdad? Ya sea el de un solo paso, aquí lo hacen con el de un solo paso, toman un elemento, ¿verdad? Que está en el conjunto, ¿verdad? Asumimos que no vacío, ¿verdad? Porque, o más bien, no asumimos, sino decimos, por lo menos este conjunto de potencias va a tener al mismo elemento, ¿verdad? Puede ser que resulte que ya sabemos que los grupos, pues hay diferentes tipos de grupos. Entonces, imagínense que puede ser que uno tenga una tabla, ¿verdad? De cómo funciona la operación del grupo. Y resulta que en la tabla uno vea que siempre que yo haga, por ejemplo, A por A, me dé A, ¿verdad? Y si esto es cierto, entonces A, ¿verdad? Si lo hago 3 veces, ¿verdad? Ah, como A por A es A, entonces aquí me va a quedar A, ¿verdad? Y A por A otra vez va a ser A, ¿verdad? Y como les digo, no es raro, ¿verdad? No sería raro ver que existiese algún grupo de esta manera. Pero esto lo que quiere decir es que, bueno, en ese grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Que son todas las potencias de A, por lo menos va a estar A, ¿verdad? Puede ser que solo sea él, ¿verdad? Solo sea ese elemento, ¿verdad? En el caso de que la operación funcione así, ¿verdad? Ah, y el otro sería la identidad, ¿verdad? Recuerden que por definición dijimos que A a la 0, ¿verdad? Iba a ser la identidad. Entonces, por lo menos va a tener la identidad, ¿verdad? Y al mismo elemento. Pero puede ser que hayan más, ¿verdad? Puede ser que estos elementos realmente sean diferentes, ¿verdad? Y entonces, en general, el conjunto va a estar formado por todas las potencias de A, ¿verdad? Si son iguales, pues, ni modo, ¿verdad? Puede ocurrir, ¿verdad? La cosa es que el conjunto este siempre va a tener por lo menos dos elementos, ¿verdad? O bueno, en el caso de que la A fuera la identidad, pues solo tendría uno, ¿verdad? Pero si A es distinto de la identidad, pues por lo menos va a tener estos dos elementos, ¿verdad? La identidad y el mismo. Entonces aquí comprueban de que, bueno, para ver que esto es grupo, toman dos elementos que están en el conjunto. Los toman de esta manera porque precisamente
la definición de este conjunto son las potencias del elemento A, ¿verdad? Entonces, si yo tomo dos elementos que están aquí, van a ser dos potencias de A, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver que el producto de ellos dos también va a estar en A, ¿verdad? Y más aún, con el criterio, el teoremita anterior, sería que el elemento, el que decía A por B inverso, tiene que estar en el conjunto. En este caso, en vez de A y B, pues tenemos estos dos elementos, ¿verdad? Entonces, utilizamos las, entre comillas, reglas de exponentes. Recuerden que vimos ahí que dependiendo cómo sea el grupo, no todas las reglas de exponentes, como estamos acostumbrados a trabajarlas en R, por ejemplo, no todas funcionan igual, ¿verdad? Pero por lo menos esto sí funciona. Nosotros dijimos que por definición, ¿verdad? El inverso de A a la M lo íbamos a denotar como A a la menos M, ¿verdad? Y sí funcionaba por lo menos la propiedad esta de sumar los exponentes, ¿verdad? Cuando tenemos la misma base, digamos, ¿verdad? Entonces, cuando multiplico A a la M por A a la menos M, copio la A, ¿verdad? Y sumo los exponentes y sería A a la N menos M. ¿Qué quiere decir? Que el producto de dos potencias de A es otra potencia de A. Ah, entonces es cierto que está en el grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Y entonces por el teoremita anterior, eso implica que es cierto que esto siempre va a ser un grupo independientemente de en qué grupo estemos trabajando. Aquí fíjense, es bueno hacer algunos comentarios antes de seguir. Aquí hacen algunos ejemplos. En general, fíjense, aquí dicen también, ¿verdad?, que el conjunto va a estar formado por todas las potencias enteras, ¿verdad?, del conjunto. Fíjense que si uno está en un grupo como los enteros con la suma, ¿verdad?, el grupo más simplón, digamos, que tenemos, o bueno, de los más simples, ¿verdad? Uno podría decir, ok, si yo tomo un elemento A, ¿verdad?, un entero aquí, digo, ok, consideremos 1, por ejemplo. Yo quiero saber cuál es el grupo cíclico generado por 1. ¿Qué hago? Hago todas las potencias, entre comillas, ¿verdad?, de 1. Recuerden que cuando definimos la notación esta, ¿verdad?, de potencias, dijimos que en el caso de que el grupo sea multiplicativo, o bueno, o que no tengamos información sobre la operación, pues vamos a denotarla así, ¿verdad?, las potencias de A. Pero si el grupo es sumativo, recuerden que esto lo que representa es operar A, ¿verdad?, n veces. Entonces, si la operación del grupo funciona como una suma, entonces sería sumar A, ¿verdad?, n veces, y entonces eso lo denotamos así. Entonces aquí realmente sería n por 1, ¿verdad? En este caso el elemento es 1, donde, ¿verdad?, n es cualquier entero, ¿verdad? Recuerden, son todas las potencias en este caso de 1. Entonces sería poner como exponente 1, ¿verdad? Pero realmente como la operación es sumativa, sería poner como múltiplo, ¿verdad?, los múltiplos de 1. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 1? Bueno, todos los enteros, ¿verdad? O sea que el grupo cíclico generado por 1 en los enteros es todos los enteros, ¿verdad? Fíjense que esto lo que me da a entender es que existen algunos grupos, ¿verdad?, que precisamente tienen esta forma, que son grupos cíclicos, se les llama, porque funcionan de esta manera, ¿verdad? Porque se pueden describir como el conjunto de potencias de un elemento, ¿verdad? Hay veces, otra cosa que puede ocurrir es que puede ser que un grupo esté generado por varios elementos. Por ejemplo, uno dice, ¿cuál será el grupo cíclico generado por menos 1? Aquí, ¿verdad? Ok, sería el conjunto de múltiplos de menos 1, ¿verdad? Voy a ponerle paréntesis aquí para que vea un poco mejor esto. Los múltiplos de menos 1, ¿verdad?, para cualquier n. Y entonces, ¿cuáles son todos los múltiplos de menos 1? Los enteros, todos los enteros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los enteros es un grupo cíclico y no estás generado solo por un elemento, sino en este caso hay dos elementos que lo generan. Y noten que solo estos dos serían, ¿verdad? Si yo tomo cualquier otro entero y digo, ¿cuál va a ser el grupo cíclico generado por 2? Bueno, va a ser los múltiplos de 2, ¿verdad? Y ya esto ya no me va a dar todos los enteros, ¿verdad? Me va a dar todos los enteros pares nada más, ¿verdad? De hecho, para irse acostumbrando, fíjense que la notación que se utiliza para este tipo de grupo es esta, ¿verdad? Y ahí más adelante la van a ir viendo
en el libro, entonces es bueno como irse acostumbrando, ¿no? Esto solo es una simbología para denotar esta expresión, ¿verdad? Solo que normalmente la escribiríamos así, ¿verdad? N por 2 es 2n, entonces es considerar todos los múltiplos de 2. Entonces, como notación se utiliza, déjenme ver si por aquí ya lo introducen eso. No la veo por aquí. Yo creo que hasta más adelante la presentan, pero bueno, es bueno ya que irse acostumbrando. El conjunto de múltiplos de 2 en los enteros, y esta notación es específica para los enteros, ¿verdad? No es que, recuerden que los grupos, hay grupos con diferentes tipos de elementos, entonces si el grupo en el que estamos trabajando, por ejemplo, es aquel de matrices, quizás no tenga sentido, ¿verdad? Esta notación, ¿verdad? Esta notación es como bien específica para los enteros, ¿verdad? Y noten que así similarmente podríamos decir, ¿cuál es el grupo cíclico generado por 3? Bueno, van a ser los múltiplos de 3. El grupo cíclico generado por 5, los múltiplos de 5. Y noten que con eso, aquí nosotros tendríamos infinitas formas, ¿verdad?, de generar subgrupos de los enteros, ¿verdad? Tomo cualquier entero y digo, los múltiplos de ese entero van a ser un grupo. ¿Por qué? Porque aquí comprobamos que eso siempre va a ser un subgrupo, ¿verdad? Entonces, en el caso este de los enteros, como que tenemos una manera, ¿verdad?, de generar cualquier cantidad de subgrupos de los enteros, ¿verdad? Ahora, si estamos en otro grupo, por ejemplo, vámonos a Z6, ¿verdad? Z6, pues con la suma, ¿verdad?, módulo 6. Yo siempre lo pongo así para recordar, ¿verdad? Y entonces decimos aquí, ok, ¿cuál será aquí el grupo generado por 1? Bueno, entonces aquí nuevamente la notación es sumativa, ¿verdad? Entonces conviene decir los múltiplos de 1, nuevamente conviene escribirlos así, ¿verdad? Los múltiplos de 1, en vez de decir las potencias de 1. Donde n, pues, nuevamente es cualquier entero. Pero, en este caso, este grupo es finito. Entonces, esto tiene que ser finito, ¿verdad? Puede ser que sea todo Z6, puede ser que solo sea un subconjunto de él. Pero noten que como n puede ser cualquier entero, entonces ahí va a estar 0 por 1, 0, ¿verdad? 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, y entonces realmente aquí lo que va a quedar es todo Z6. Pero si ya tomo otro, noten que con esto nosotros podríamos concluir, Z6 es un grupo cíclico y está generado por 1, ¿verdad? ¿Será que existe algún otro elemento generador? Así como pasó aquí con los enteros y 1 y menos 1, ¿verdad? Que ambos elementos generaban el grupo. Bueno, aquí diríamos, son los múltiplos de 2. El grupo cíclico generado por 2. Bueno, entonces digo, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, siempre va a estar 0, ¿verdad? La identidad siempre va a estar, ¿verdad? 2 por 1, 2, pues va a estar 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, bueno, ahí va a estar, ¿verdad? 2 por 3, 6, pero como estamos trabajando módulo 6, ya ese sería 0, ¿verdad? Y noten que si seguimos, otra vez me va a dar 2, otra vez me va a dar 4, ¿verdad? Y así. Y nunca me va a quedar 1 aquí, ¿verdad? Porque no existe ningún entero que multiplicado por 2 me vaya a dar 1, ¿verdad? Tendría que ser un medio este de aquí, pero solo estamos considerando enteros. Entonces estas son todas las posibilidades, 0, 2 y 4. Noten entonces que el grupo cíclico generado por 2 es un subgrupo de Z6 y un subgrupo que tiene estos 3 elementos. Y fíjense que de acá, de cómo se comporta este subgrupo, de acá es como que surge el nombre de grupo cíclico, porque lo que pasa es eso de que se van como repitiendo, ¿verdad?, los elementos. Cuando digo 2 por 3, 6, regreso a 0. 2 por 4, 8, regreso a 2. 2 por 5, 10. Módulo 6 es 4, ¿verdad? Y si sigo así, voy a estar repitiendo, ¿verdad?, esos 3 elementos, y como que eso es lo que le da el nombre de grupo cíclico, ¿verdad? Como que uno está dando vueltas ahí. En estos casos finitos, ¿verdad? En los casos estos infinitos no se da tanto como que ese comportamiento, pero en el caso de los grupos finitos, pues sí ocurre así, ¿verdad? Y similarmente nosotros podríamos decir, ¿cuál es el grupo cíclico generado por 3? Y agarro cualquier elemento y siempre puedo repetir este tipo de razonamiento, ¿verdad?
en otro tipo de grupo, porque en estos dos casos tomé ejemplos que son grupos que funcionan con una suma, ¿verdad? Entonces, en grupos que son multiplicativos, la cosa cambia un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos en los que racionales, ¿verdad? Distintos de cero, lo denotábamos así, ¿verdad? Asterisco para decir distintos de cero, con respecto a la multiplicación, ¿verdad? En un grupo ya sabemos, entonces digo, ok, aquí cuál será el grupo generado por la identidad, ¿verdad? Por 1, que es la identidad aquí. Bueno, en este caso, como es multiplicativo, pues ahí sí lo represento como las potencias, ¿verdad? Del elemento, ¿verdad? Donde n es cualquier entero. Y noten que esto siempre me va a dar solo la identidad, ¿verdad? 1 por 1 por 1, como es la identidad, pues siempre me va a dar solo la identidad, ¿verdad? Y de hecho, no lo hice en los anteriores, pero si aquí hubiera puesto 0, ¿verdad? El grupo generado por 0, solo me va a dar la identidad, porque sería sumar cualquier cantidad de veces 0, ¿verdad? Que siempre me va a dejar 0. Y en general, eso siempre va a ocurrir, ¿verdad? El grupo generado por la identidad, en cualquier grupo, solo va a ser el conjunto que tiene nada más a la identidad, ¿verdad? El grupo trivial se le llama, que solo tiene a la identidad. Si tomo otro elemento, por ejemplo, ¿cuál es el grupo acá? Cíclico generado por 2. Bueno, serían todas las potencias de 2. Y noten que ahora, como el grupo es multiplicativo, ahora sí las escribo como potencia, ¿verdad? Y noten que esto me va a dar, pues, el conjunto de, pues no hay otra forma de decirle realmente, ¿verdad? El conjunto de las potencias de 2, ¿verdad? 2, 4, 8, 16, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Noten acá que nuevamente, como el grupo es infinito, entonces esto me da una manera de crear, ¿verdad? Subgrupos de este grupo. Y me da esto me dice que este grupo tiene infinitos subgrupos, ¿verdad? Porque yo agarro cualquier entero o cualquier elemento de acá realmente, ¿verdad? Y pues formo el conjunto de todas las potencias enteras, ¿verdad? De ese elemento, y yo ya sé que eso va a ser un subgrupo, ¿verdad? Por el teoremita que teníamos ahí, ¿verdad? Ok, eso pasa entonces con los grupos estos multiplicativos. Aquí, perdón, aquí hacen algunos otros ejemplos para que puedan chequearlos ahí. Hace uno aquí con el grupo aquel de simetrías. Aquí también observan ese comportamiento cíclico, ¿verdad? Aquí hay más ejemplos, ¿verdad? Les recomiendo que lo vean. Ya estos son algunos grupos bien particulares. Déjenme ver. Creo que nos conviene hablar un poquito por lo menos de esto. Fíjense, se le llama centro de un grupo, aquí está la definición. El centro de un grupo es el conjunto de todos los elementos del grupo que satisfacen esta condición, que significa que el elemento conmuta con todos los elementos del grupo, ¿verdad? Recuerden que en general los grupos no son conmutativos, ¿verdad? No son abelianos, les decimos. La mayoría de ejemplos que tenemos sí lo son, ¿verdad? Pero tenemos aquel de las matrices, teníamos ese de la simetría, ¿verdad? Esos grupos no son abelianos y entonces en general en esos grupos tiene chiste preguntarse, perdón, cuál es el grupo de elementos, ¿verdad? O cuál es el conjunto, perdón, de elementos que están en el grupo, ¿verdad? Que sí conmutan con todos los demás. Noten que este conjunto no es vacío porque siempre va a estar aquí por lo menos la identidad, ¿verdad? Aquí lo puse al revés. La identidad, pues es un elemento que independientemente del grupo que estemos trabajando, siempre va a conmutar con todos los elementos, ¿verdad? Por la misma definición de la identidad, ¿verdad? La identidad por X es lo mismo que X por la identidad. Entonces, este conjunto nunca es vacío, ¿verdad? Por lo menos siempre va a tener a la identidad. Ahora, para que tenga chiste, ¿verdad? En todos los grupos abelianos, ¿verdad? Si G es abeliano, déjenme escribirlo aunque sea aquí de manera corta. Si el grupo es abeliano, entonces el centro del grupo, Z de G, ¿verdad? Como lo denotan ahí, pues va a ser todo el grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está formado por los elementos que conmutan con los demás. Pero si el grupo es abeliano, todos los elementos conmutan entre sí, ¿verdad? Entonces, todos los elementos van a satisfacer esta propiedad. O sea que en grupos así como estos que estábamos trabajando aquí ahorita, no tiene chiste preguntarse cuál es el centro del grupo,
Cuando tiene chiste es cuando el grupo es no abeliano, por ejemplo, D4, ¿verdad? Que era aquel que tenía las rotaciones y las, eh, ¿cómo le llamábamos? Lo de voltear, ¿verdad? Las simetrías del cuadrado. Está costando escribir hoy. Bueno, teníamos R90, ¿verdad? Y así. Las otras eran H para un giro horizontal, ¿verdad? B para un giro vertical. Y teníamos otras ahí que eran en diagonal, ¿verdad? D en una diagonal y D' en la otra diagonal. Y todas las rotaciones, ¿verdad? 90, 180 y 270. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿cuáles serán los elementos, ¿verdad? ¿Cuál será el centro de este grupo? ¿Qué significa? ¿Cuáles serán los elementos de D4 que conmutan con todos los demás? Bueno, hay un elemento que siempre va a estar, como les dije, ¿verdad? Que es la identidad. Ese va fijo. En todo caso, lo que pregunta uno es, ¿será que hay más? Bueno, para grupos como este, lo que puede hacer uno es ir a ver la tabla del grupo, ¿verdad? Que recuerden que eso estaba aquí en el capítulo 1. Entonces aquí uno observa cómo funciona la operación y uno dice, ok, sí es cierto que si yo opero la identidad con cualquier elemento, si lo hago en R, por ejemplo, R0 por R90, me da R90, y si lo hago al revés, R90 por R0, pues también me da R90. O sea, con la identidad pues no hay problema. Pero uno se pone como a examinar, ¿será que hay otro elemento que operado con cualquiera de los demás me dé lo mismo, ¿verdad? Hacerlo en cualquier orden. Eso fíjense que tiene que ver mucho con que hay alguna simetría en la tabla de multiplicación o en la tabla de la operación del grupo, ¿verdad? O tabla de Cayley, que como les dije que se le llama, ¿verdad? A la tablita esta. Entonces uno trata de ver, por ejemplo, fíjense que hay en esta tabla hay como cierta simetría, ¿verdad? Y uno dice, ok, pareciera que H de repente conmuta por lo menos con B. A ver, H con B me da B y B por H. B por H no, ya me dio R180, ¿verdad? De hecho, lo dije mal. H por B me da R180 y B por H me da R180. No, sí está bien entonces. Si hago H por D, por ejemplo, H por D, me da R90. Y si lo hago al revés, D por H, entonces aquí ya no, ¿verdad? Déjeme verificar si lo dice bien. H por D sería aquí, ¿verdad? H por D, R90. Y D por H sería acá, R270. No, con eso ya descarto que H sea un elemento que conmute con todos, porque no conmuta con D, ¿verdad? H por D me da una cosa y D por H, al revés, me da otra cosa. Y así, ¿verdad? Uno puede irse a ver, de repente uno concluye, no, realmente no van a haber más elementos. Quizás R180 podría ser. Fíjense, las rotaciones sí van a conmutar entre sí mismas, pero en todo caso lo que sí no es tan seguro que pase es que conmute con los demás. Por ejemplo, R180 con H me da B, y B con R180, ¿verdad? Me da H. Entonces no conmuta, ¿verdad? Otra vez, R180 por B. No, a ver, con H lo estaba haciendo, ¿verdad? R180 con H me da B. Y si lo hago al revés, H con R180 me da B, ¿verdad? Entonces sí, por lo menos eso sí funciona, ¿verdad? R180 con H, B, H con R180, B. Entonces vamos bien. ¿Será que conmuta con los demás? R180 con B me da H y B con R180 me da H. Ok, va bien. R180 con D da D' y D con R180 da D'. Ok, está bien. R180 con D' da D y D' con R180 da D. O sea que R180 sí conmuta con los demás, ¿verdad? Entonces ya lo agrego, ¿verdad? Yo digo, ok, tengo otro elemento que conmuta con todos, ¿verdad? Con las rotaciones, como les digo, recuerden que básicamente operar las rotaciones significaba sumar los ángulos, ¿verdad? Entonces no importa en qué orden lo haga, como es una suma, pues con las rotaciones no es necesario verificar, siempre van entre ellas
las rotaciones siempre van a conmutar, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que no hay más. Habría que irlo a verificar, ¿verdad? Con cada elemento, pero si no me equivoco, creo que no hay más elementos que conmutan con todos los demás, y entonces este sería el centro de este grupo. Acá se comprueba, aquí solo nos dieron la definición, ¿verdad? La definición, el centro de un grupo, ¿verdad? Es aquí. El centro del grupo es el conjunto, ¿verdad?, de elementos que conmutan con todos. Aquí no me dicen que esto es un grupo, pero eso es lo que comprueban en este teorema. El centro de un grupo es un subgrupo de G. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, con cualquiera de los teoremitas que teníamos, ¿verdad?, para verificar de manera rápida, ¿verdad?, que algo es un subgrupo, ¿verdad? Y aquí usan, según veo acá, utilizan el segundo criterio, o sea, verificar que el conjunto es cerrado y verificar que hay inverso, ¿verdad? La prueba no es difícil, se las dejo que la lean, es una cuestión de ponerse a ver, ok, esto funciona. Aquí verifican primero que el conjunto sí es cerrado, ¿qué significa? Que si yo tomo dos elementos, ¿verdad? Entonces el producto de ellos dos va a estar en el conjunto. Y con estas ecuaciones lo verifican. Y estas ecuaciones es para ver que el inverso de cualquier elemento también va a estar en el conjunto, ¿verdad? Y con estas ecuaciones, que fíjense que es una cuestión prácticamente de asociar, con esto lo verifican, ¿verdad? No es complicado de ver. Así que noten que prácticamente ¿verdad? Y esto de los grupos cíclicos nos dan como que dos herramientas para crear subgrupos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del grupo cíclico, me da como que si el grupo es infinito, me da una cantidad infinita de formas, ¿verdad?, de obtener subgrupos del grupo, ¿verdad? Y aquí tenemos otra, ¿verdad? El centro de un grupo siempre va a ser un subgrupo, pero solo tiene chiste cuando el grupo no es abeliano, ¿verdad? Porque si es abeliano, pues va a ser todo el mismo, ¿verdad? Déjenme ver qué más. Aquí solo mencionan también otro concepto parecido al del centro. Fíjense que aquí incluso verifican lo que acabamos de hacer, ¿verdad? En D4, ¿verdad? Que el centro de D4 dice solo va a incluir R0 y R180, y aquí lo generalizan más bien, dicen que eso funciona para cualquier n mayor o igual que 3, ¿verdad? Si es par el n, entonces el centro va a ser esto, y si es impar, entonces solo va a tener a la identidad, ¿verdad? Y el último concepto que mencionan acá es un concepto parecido al del centro, solo que este ya está más asociado con un elemento. El centralizador de un elemento en el grupo se denota así, como CDA, y es el conjunto de los elementos en el grupo que conmutan con el elemento que estamos interesados, ¿verdad? Aquí dan algunos ejemplos, por ejemplo, en D4 tomo la identidad y digo, ¿cuáles son los elementos que conmutan con la identidad? Todos. Entonces el centralizador de la identidad es todo el grupo. Si ya tomo otro, ya no necesariamente, ¿verdad? Uno dice, ok, ¿cuál es el centralizador de R90? Bueno, como les dije, las rotaciones siempre conmutan, ¿verdad? Entre sí, entonces esas van a ir fijas. Y si no se incluyen los demás aquí, quiere decir que ninguna de las otras, ¿verdad?, de voltear va a conmutar con R90. Es una cuestión de ir a ver la tabla, ¿verdad? Aquí digo, ¿cuáles son los elementos que conmutan con H? Y fíjense que la diferencia entre centralizador y centro es que el centro es los elementos que conmutan con todos, no con uno en particular, que es lo que sí, es como si funciona esto de el centralizador. Y como sería de esperar, el centralizador también es un subgrupo, y incluso aquí se lo dejan como ejercicio a uno verificar que eso es cierto, ¿verdad? Un detalle importante, el centro de un grupo siempre va a estar contenido en el centralizador de cualquier elemento, ¿verdad? Eso uno lo puede verificar. Y de hecho viene directamente de las definiciones, ¿verdad? Y también, si el grupo es abeliano, no tiene chiste pensar en cuál es el centralizador, porque todos los elementos conmutan con todos, ¿verdad? Entonces, si uno se pregunta, ¿cuáles son los elementos que conmutan con A? Todos, ¿verdad? Entonces, estos dos conceptos de centro y centralizador de un elemento solo tienen chiste cuando el grupo no es abeliano, y de hecho por eso aquí los ejemplos que utilizan son en D4, ¿verdad? Que era un ejemplo de un grupo no abeliano que tenía, ¿verdad? Si se fijan, este capítulo es más corto, ¿verdad? Como les dije, van a haber algunos capítulos aquí que vamos a avanzar más rápido.
el primer capítulo de grupos, una que tiene el concepto principal, ¿verdad? Que es el de grupo y de aquí en adelante todo va a ser grupo, grupo, grupo. Entonces, con más razón como que yo quería ir despacio para explicarles bien con mucho detalle todo, ¿verdad? Pero esperen que en algunos capítulos avancemos rápido, así como ahorita, ¿verdad? En otros de repente ya no tanto. Por ejemplo, este capítulo de permutaciones es bastante larguito. Este de grupos cíclicos, que está relacionado con lo que estábamos hablando ahorita, es como intermedio, podríamos decir. Tiene bastantes cosas aquí, bastantes detalles, pero no es tan largo, ¿verdad? Y así, hay algunos capítulos aquí que uno se va a estar bastante tiempo, otros no tanto, ¿verdad? Entonces, como en cada capítulo hay una buena cantidad de problemas, ¿verdad? Yo voy a tratar de irles haciendo una prueba por capítulo, ¿verdad? Aquí noten que como ya dimos todos los conceptos, en teoría, pues uno se puede poner a intentar hacer cualquiera de estos problemas. Tiene mucho que ver, ¿verdad?, con los conceptos que se presentaron. Orden del grupo, ¿verdad? Subgrupos, lo de los grupos cíclicos, ¿verdad? Seguramente aquí hay problemas relacionados con centro, con centralizador. Vamos a avanzar aquí. Y fíjense, pruebe que el centralizador de un grupo se puede escribir así, ¿verdad? Esta sería una prueba como de teoría de conjunto, ¿verdad? Si es una igualdad de conjuntos, quiero verificar que este está contenido en este y que este está contenido en el otro, ¿verdad? Y así. Como les dije, para el capítulo 2, pues yo les recomiendo que ustedes traten de hacer la mayor cantidad de ejercicios, por lo menos de los impares, ¿verdad? Que tienen sugerencias, por lo menos, ¿verdad? Y entre más hagan, ¿verdad? Más van a manejar la cuestión. Aquí están las matrices aquellas que mencionaba, no recuerdo quién fue, un compañero la vez pasada, que de hecho sí eran ejemplo, ¿verdad? De matrices que eran idempotentes, era la cosa, ¿verdad? Que operadas n veces me iban a dar, para algunos n, ¿verdad? Me iban a dar la identidad. Ok, no sé si tienen alguna consulta así en general, ya sea de lo que hablé ahorita o pues, de lo que sea relacionado con la clase, ¿verdad? ¿No? No. Bueno, pues. Entonces, fíjense, terminamos o ya trabajamos el capítulo 3 en esta semana, entonces ya vamos a hacer una prueba también de este capítulo, lo más seguro de aquí a una semana, o sea, de repente el próximo jueves o viernes, no necesariamente yo les voy a poner ahí en un aviso, ¿verdad? Ahí en el campus, ¿verdad? Diciéndoles, ok, vamos a hacer pruebas sobre el capítulo 3 el día tal, ¿verdad? Y recuerden, no he terminado eso de estar haciendo preguntas aquí en estas plataformas, toma bastante tiempo, entonces, y tengo que hacer la mayor cantidad posible porque recuerden que esos son como que se generan aleatoriamente, ¿verdad? Y ustedes son bastantes, son como 60, ¿verdad? Entonces, para que no se repitan mucho las preguntas, tengo que hacer una buena lista de preguntas ahí, ¿verdad? Para que no a todos les salga casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, esperen hoy más tarde. Ahorita yo tengo otra clase, entonces de repente yo diría como, yo salgo de esa otra clase a las 8, quizás como a las 10 ya haya terminado de hacer esas preguntas y por ahí entonces sí ya de repente encuentren la prueba. Pero como que lo más seguro es que prácticamente la estaría trasladando en vez de jueves a viernes prácticamente, ¿verdad? Porque ya la voy a subir casi cuando empiece el viernes, ¿verdad? Entonces, esperen hoy más tarde, ¿verdad? Que les aparezca ahí la prueba y prácticamente va a estar disponible todo el día de mañana, ¿verdad? Según la hora en que la ponga, ¿verdad? Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos entonces pendientes ahí a la prueba y a la próxima convocatoria para reunirnos, ¿verdad? Nos veremos. Saludos a todos. Saludos. Feliz tarde, Saludos, profesor. gracias.